Bienvenidos a esta segunda clase del curso de Física 1. Hoy día vamos a hablar acerca de mediciones, ¿sí? Para ya meternos en la materia que tenemos que ver del curso, ¿sí? Entonces, hoy día vamos a hablar principalmente de los sistemas de unidades, de las magnitudes físicas, de qué es todo esto de medir, ¿sí? Entonces, para empezar, quiero retomar en dónde quedamos, ¿sí? Bueno, sí, de hecho, me faltó ver un pedacito de la clase que tenía preparada para el lunes y lo incluí ahora en esta presentación. Habíamos quedado en esta hermosa fotografía en donde teníamos este crossover de todos miles de personajes de la física a lo largo de los años, donde podíamos ver a muchos personajes famosos, ¿sí? Entre ellos habíamos visto a Hitler, y me quedó ahí dando vueltas la idea, así que lo averigüé a este caballero, el que estaba en la esquina, por si no se dieron cuenta, y este caballero no es Hitler, no era Hitler, se llama Peter Debye, ¿sí? Era alemán, eso sí, era alemán, pero no tiene nada que ver con Hitler. Y quizás era la moda del bigote, no lo sé. Trabajó en física cuántica, y en verdad igual les entretenía la historia, estuve leyendo acerca de él porque no lo conocía, y hay controversias acerca de si estuvo o no metidos con los nazis, así que ahí igual es para que, se los dejo como dato freak, para que lo puedan investigar también, porque hay toda una discusión, hay algunas pruebas a favor de que él estaba como metido con el tema de los nazis en Alemania, que había hecho cosas en contra de los judíos, pero su familia, sus hijos y todos dicen que él en verdad era súper buena persona y que no estaba metido en nada de esas cosas raras. Entonces, deja ahí para pensar, yo no me caso con ninguna de las dos ideas, pero quería comentárselo, ¿sí? Así que no era Hitler, es Peter Debye. Y otra cosa que se me olvidó mencionar de esta fotografía, que lo considero súper importante y no sé cómo se me pasó, es que, no sé si se dieron cuenta, pero Marie Curie es la única mujer que está en esta foto, ¿sí? Entonces, grande Marie Curie, por favor, que logró salir en esta foto, porque no es que en esos tiempos no hayan habido mujeres trabajando en la ciencia, ¿sí? Las mujeres han trabajado en la ciencia desde siempre, diría yo, solo que no se les reconoce, lamentablemente. Entonces, en verdad, quizás había muchas mujeres que también trabajaban con estos científicos, solo que no las invitaron a la foto, lamentablemente se tuvieron que quedar adentro en el fondo, pero también participaban dentro de la ciencia, solo que no eran tan aceptadas dentro de las discusiones más científicas, ¿sí? Lamentablemente. Así que grande Marie Curie porque se logró abrir paso dentro de el mundo este muy masculino en el que se desarrollaba la ciencia. ¿Sí? Igual me llamó la atención mencionarlo porque de todos los miles de científicos importantes que tenemos en esta foto, es la única mujer, entonces igual es como para darle vueltas un poco de qué es lo que estaba pasando en esos tiempos dentro de la ciencia. Bueno, pero habiendo ya hecho este recorrido histórico por todo lo que fue la física desde sus comienzos hasta ya la mecánica cuántica, que es lo último que vimos, eh, nosotros podemos distinguir 5 ramas esenciales dentro de la física, ¿sí? Y estas ramas se diferencian un poco también históricamente, porque hay algunas que fueron naciendo primero, otras que fueron naciendo después, de acuerdo a los mismos descubrimientos que se iban haciendo, y actualmente se pueden distinguir 5. ¿Sí? 5 serían como las esenciales que uno podría decir que son actualmente las ramas de la física. La primera rama es la mecánica clásica. ¿Sí? La mecánica clásica es la ciencia que estudia las leyes del comportamiento de cuerpos físicos macroscópicos. Eso es súper importante, o sea, cosas grandes, cosas que vemos con los ojos. Entonces, no sé, los autos, las personas corriendo, objetos cayendo, etcétera, pero cosas macroscópicas. Y no es solamente el único requisito, sino que también tienen que ser o en reposo o en velocidades pequeñas en comparación a la velocidad de la luz. Eso es lo que se conoce como mecánica clásica y es en el fondo el gran trabajo de Newton, lo que empezó Newton y van después aportando otros científicos. ¿Sí? Entonces, la característica de esta parte de la física es objetos grandes y a velocidades pequeñas en comparación a la velocidad de la luz. Y
para también informarlo, es esta la principal parte, la principal rama de la física que nosotros vamos a estudiar en el curso. En esto nos enfocamos, es el principio de la física, históricamente hablando, y es la base, en el fondo, de cómo se construye todo lo que viene después. Y por eso es que lo seguimos estudiando, porque no es que Newton, ahora, después de que Einstein ya dijo como todas las cosas que suceden con velocidades cercanas a la de la luz, no es que lo que Newton haya dicho esté mal, lo que pasa es que no está completo el modelo, pero aún así nos sirve para muchísimos fenómenos que ocurren a velocidades más bajas que la velocidad de la luz, que en verdad es prácticamente todo lo que nosotros conocemos, porque hasta el momento nadie ha logrado viajar a la velocidad de la luz más allá que la propia luz, ¿sí? Entonces, en ese sentido, la mecánica newtoniana, en el fondo lo que hizo Newton, sigue siendo completamente válido y de hecho fue lo que se ocupó en el fondo, son todos los cálculos que se realizaron para mandar a los cohetes a la Luna, o los que se sigue ocupando con algunas correcciones para mandarlo a Marte, etcétera. Entonces, esto funciona, no es que Einstein lo haya borrado por completo. Lo de los agujeros negros, ahí ya es otra cosa, que me lo preguntan en el chat, porque eso ya escapa un poco de lo que había dicho Newton, porque él no sabía nada de agujeros negros, ¿sí? Eso tiene que ver con otra de las ramas de la física, que viene ahora, no exactamente ahora, pero en un ratito, que es, bueno, la siguiente que tenemos es el electromagnetismo, ¿sí? Que es principalmente, si ustedes continúan en el curso, lo que van a ver en física 2, ¿sí? En física 2 se trabaja el electromagnetismo, y el electromagnetismo se refiere a la interacción de partículas cargadas con campos eléctricos o magnéticos. La siguiente de las ramas que tenemos de estudio, que desafortunadamente no se alcanza a ver dentro del programa de bachillerato, pero si ustedes siguieran en la línea del estudio de física, lo van a ver eventualmente, es la termodinámica. ¿Sí? La termodinámica, que seguro la vieron en el colegio, quizás no, trata acerca de los procesos de transferencia de calor, ¿sí? Y de energía, como una forma de energía, y a diferencia de la mecánica que llevamos estudiada hasta el momento, en el fondo, y a diferencia del electromagnetismo, no se centra en algo preciso, por decirlo así, no estudia la posición exacta de cada una de las moléculas, como lo haría la mecánica clásica, sino que tiene un estudio mucho más probabilístico de lo que está sucediendo adentro del fluido. ¿Sí? Nosotros no estudiamos qué es lo que sucede con cada una de las partículas que existen dentro del fluido, sino que nosotros lo vemos a partir de variables macroscópicas, como el volumen, la presión, la temperatura, que en el fondo son propias del fluido en sí. Entonces esa es un poco la diferencia que tiene con el resto de las ramas de la física, y también es muy entretenido todo lo que tiene que ver con termodinámica, a pesar de que tiene mala fama de ser muy complicada, ¿sí? Siguiendo con las ramas de la física, aquí llego a lo de los agujeros negros, ¿sí? Que es la relatividad, ¿sí? Es otra de las ramas de la ciencia, de la física en este caso, que se basa principalmente a partir de lo que formuló Einstein, ¿sí? En su principio, en su teoría especial de la relatividad y en su teoría general de la relatividad, ¿sí? En el fondo estudia los fenómenos de lo que sucede, de acuerdo a la teoría especial de relatividad, son los fenómenos que suceden a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, y respecto a la teoría general de relatividad, se refiere al estudio o sea, como el estudio del espacio-tiempo y las contracciones que suceden en él para explicar de una nueva manera el fenómeno de la gravedad. ¿Sí? Y él, en el fondo, pone la piedra inicial, pero hay muchos otros científicos que siguieron trabajando con este tema, a pesar de que Einstein es como el más conocido, gente muy famosa también sigue trabajando en este tema, como Stephen Hawking, que también trabaja con los de agujeros negros, y todo se basa, en el fondo, en estos principios más relativistas. ¿Sí? Entonces esto en el fondo es un comienzo de una de las nuevas ramas de estudio de la física, que de hecho son las ramas con más estudio actual, en el fondo es lo que se sigue trabajando en estos momentos. Y la otra gran área de la física que nos queda es la mecánica cuántica,
¿sí? Entonces, la mecánica cuántica estudia los fenómenos cuánticos que ya se dieron cuenta que las leyes que rigen al mundo macroscópico no son exactamente las mismas leyes que rigen al mundo cuántico, o sea, las cosas muy, muy, muy pequeñitas. Entonces, en ese sentido, se genera toda esta nueva teoría, que es la mecánica cuántica, que estudia las leyes que rigen a este mundo de las cosas pequeñas, ¿sí? A las cosas ya atómicas y de física de partículas, en el fondo, que la gran diferencia es, con la mecánica tradicional es que ay, se me fue la onda porque justo leí el chat. La gran diferencia es que estas no son tampoco fenómenos únicos o establecidos, sino que todo tiene que ver con un tema de probabilidades. ¿Sí? Me preguntan a qué se refiere con invariabilidad de la luz. Lo puse, lo dice aquí, al ondulatorio que están, ¿viste? Localizado en una... No. ¿A qué te refieres con la invariabilidad de la luz? ¿Lo decía en alguna otra de las diapositivas, Fernanda? Me devuelvo. Invariabilidad de la luz. Ah, de la velocidad de la luz. Ah, ahí sí, yo dije, ¿qué invariabilidad de la luz? Ya. No, lo de invariabilidad de la velocidad de la luz se refiere a que la velocidad de la luz tiene siempre la misma velocidad independiente del sistema de referencia desde el cual nosotros lo estemos observando. Entonces, la gracia de esto, y es lo que plantea Einstein como uno de sus primeros principios dentro de la teoría especial de relatividad, es que independiente del sistema de referencia, o sea, independiente de si yo lo estoy mirando desde el reposo o si yo lo estoy mirando ya moviéndome, la velocidad que yo observo relativa a mí mismo de la luz es siempre la misma, los 300.000 kilómetros por segundo. ¿Sí? A eso se refiere con invariabilidad de la velocidad de la luz, que no varía, o sea, no varía dependiendo del sistema de referencia que nosotros estemos utilizando. ¿Sí? Bueno, la mecánica cuántica, y esas entonces son las 5 ramas de la física. ¿Sí? Esto era lo que me había quedado pendiente de la clase pasada y quería decírselos para que también lo tuvieran presente y nos ubicáramos un poco en el espacio-tiempo de que nosotros vamos a estudiar. Lamentablemente no vamos a ver relatividad. Nosotros en el curso de Física 1 nos centramos en mecánica clásica. ¿Sí? Entonces nosotros vemos todos los fenómenos que estudió Newton, pero esto sienta las bases en el fondo para que ustedes puedan ya entender toda la física, porque la idea es que en este curso ustedes puedan desarrollar todas las habilidades que les permitan entender cuál es la forma de pensar que tienen los físicos, y de esa manera uno ya desarrolla la manera de pensar y después el contenido que sea que a uno le pongan por delante, uno ya lo entiende y puede saber cómo se están estudiando otros fenómenos. Esa es la idea del objetivo, en el fondo, que nosotros buscamos con el curso. Poder empezar por lo más básico, pero con eso ir desarrollando las habilidades para que ustedes puedan seguir desarrollándose profesionalmente a lo largo de la vida, dependiendo de sus propios intereses, porque quizás alguien no quiere saber de relatividad tampoco. Entonces, en ese sentido, es para dejarle la puerta abierta a todo el mundo. Bueno, pero empezando con la clase que nos compete hoy, la idea es que la física en general, como hablábamos en la primera clase, se sustenta de observaciones. ¿Sí? Como vimos con esta primera imagen de Galileo, el primer paso para poder empezar a hacer física, para empezar a modelar la naturaleza, es observarla. ¿Sí? Nosotros tenemos que observar la naturaleza, y a partir de la observación de la naturaleza nosotros hacemos mediciones, o sea, lo convertimos en algo cuantitativo que nos permita luego poder elaborar modelos matemáticos que nos permitan describir los fenómenos que nosotros estamos observando. ¿Sí? Y en ese sentido hay una cosa esencial aquí, una palabra esencial, que es medir. ¿Sí? Nosotros necesitamos hacer mediciones cuantitativas. ¿Sí? Entonces, para poder hacer mediciones cuantitativas, yo la primera pregunta que me haría es, ¿qué cosas se pueden medir? O sea, ¿todo es medible en la naturaleza? Entonces, para contestar a esa pregunta, les digo que algo que se pueda medir, alguna propiedad de un sistema físico que sea medible, es algo que se conoce como la magnitud física. Una magnitud física es precisamente una propiedad medible de un sistema físico, ¿sí? La cual la vamos a expresar mediante un símbolo, ¿sí? Por ejemplo, algo que yo puedo medir, hablando de esto de la velocidad de la luz y todo, es la velocidad, ¿sí? La velocidad es una propiedad que tiene el sistema que yo puedo medir.
¿sí? Y cuando yo mido velocidad, entonces esa magnitud física, como es velocidad, uno la representa con la letra V. ¿Sí? A eso me refiero. Las magnitudes físicas se representan en general por un símbolo, por una letra, ¿sí? Que podría ser una letra de las que ocupamos normalmente o una letra griega, ¿sí? Algún símbolo que nos permita representar esta magnitud física para luego poder asignarle valores. O sea, la velocidad de la luz, que se conoce como c, ¿sí? Las velocidades normales son v o son v, pero tiene un cierto valor que luego yo puedo medir, pero la magnitud física, que es esa propiedad medible en el sistema, la vamos a representar con un símbolo matemático, o un símbolo algebraico en este caso. Ahora, si hablamos de magnitudes físicas, con el trabajo que se ha realizado dentro de la ciencia durante años, se ha llegado a la conclusión de que existen 7 magnitudes físicas fundamentales. ¿Sí? Estas 7 magnitudes físicas fundamentales son la longitud, la masa, el tiempo, la temperatura, la corriente eléctrica, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. ¿Sí? Son magnitudes físicas, o sea, son 7 propiedades de un sistema que yo puedo medir. ¿Sí? Ahora, estas son las 7 fundamentales. ¿Y por qué le ponemos el apellido de fundamentales? Bueno, porque existen otras magnitudes físicas, pero que no se consideran fundamentales porque se pueden obtener a partir de estas, ¿sí? Antes de entrar en eso de los otros tipos de magnitudes físicas, como el caso de la velocidad, que no está aquí dentro de los ejemplos, les adelanto que dentro del estudio de la mecánica, que es en el fondo a lo que nos vamos a dedicar en este curso, son 3 las magnitudes físicas esenciales en las que nosotros nos enfocamos, que es la longitud, la masa y el tiempo. En base a solamente estas 3 magnitudes, nosotros hacemos toda la mecánica clásica, ¿sí? Entonces, en ese sentido, son las más importantes que nos interesan en este momento, ¿sí? Bueno, pero como les decía, se llaman fundamentales estas 7 porque de alguna manera son como los axiomas de las magnitudes físicas que existen en el mundo. O sea, todas las demás provienen de alguna de las magnitudes físicas fundamentales. Y por lo tanto, todas esas que no les están figurando en este momento se conocen como magnitudes físicas deducidas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se deducen a partir de otras magnitudes fundamentales. Les puse algunos ejemplos. El área, por ejemplo. Área es otra magnitud física, otra propiedad que yo podría medir de un sistema, pero el área, si es que nos ponemos a pensar bien en cómo es que se mide, en verdad es el producto de dos longitudes. Y la longitud entonces sería la magnitud fundamental que está en juego aquí. El volumen, por ejemplo, es el producto de 3 longitudes, por algo medimos en, no sé, metros cúbicos o en centímetros cúbicos, ¿sí? La velocidad, como hablábamos recién de la velocidad de la luz y todo, también es una magnitud deducida que es la razón entre la longitud y una unidad de tiempo. Por ejemplo, kilómetros por hora, metros por segundo. En el fondo yo estoy mezclando algo que es una longitud, una distancia, por decirlo de alguna manera, y algo que es tiempo. Y un ejemplo más profundo de las magnitudes físicas deducidas es la densidad, porque la densidad es una razón entre masa y unidad de volumen. Eso quiere decir que estamos mezclando ya no solamente magnitudes físicas fundamentales, además, sino que además podemos juntar magnitudes físicas fundamentales con otras deducidas y así empezar a hacer cosas cada vez más complejas. ¿Sí? En este caso, la densidad es una razón entre la masa, que es una de las fundamentales, y, me equivoqué, y una de las, ¿dónde se me perdió? Aquí, ahí, lo siento, es que me distraje. La densidad entonces es una razón entre masa por unidad de volumen y como les decía, la masa es la fundamental, pero el volumen, como estamos viendo desde antes, es una deducida. ¿Sí? Es una de las que ya deducimos como como longitud al cubo en el fondo. Entonces, si nos quisiéramos poner exquisitos, claro, la densidad en verdad la podríamos escribir como la masa por por unidad de 3 unidades de longitud. ¿Sí? O sea, podríamos llegar a escribirla en función de puras magnitudes fundamentales. Bueno, siguiendo con esto, ahora que ya sabemos que son 7 las magnitudes fundamentales, a pesar de que podemos definir muchas más a partir de estas, entonces llegamos de nuevo al conflicto de medir. ¿Sí? Entonces, para medir,
nosotros necesitamos para poder realizar una medición. ¿Qué significa realizar una medición? Asignarle un valor a esta magnitud física que nosotros estamos midiendo en este caso, ¿sí? Entonces, asignarle un valor numérico, ojalá, que nos permita después hacer investigaciones cuantitativas a partir de los fenómenos, ¿sí? Entonces, nosotros para medir estas cosas vamos a necesitar que esa medición que nosotros hagamos sea reproducible, o sea, que la pueda hacer yo en mi casa, pero que también la puedan hacer ustedes, si es que quisieran hacerlo, que sean confiables, o sea, que la persona que está haciendo la medición lo haga con la mano en el corazón y sepa bien que lo que está haciendo lo está haciendo bien. Y además que cuente con un instrumento que le permita hacer una medición lo suficientemente precisa en el fondo. Y al mismo tiempo, otro de los requisitos más importantes es que esa medición no puede cambiar en el tiempo, ¿sí? Entonces, como idealmente nosotros no queremos que cambie en el tiempo, queremos que sea reproducible y queremos que sea confiable, entonces lo que se logra hacer para poder tener estas unidades como predeterminadas es que entonces lo que nosotros tenemos que hacer es definir patrones de medición. Patrones de medición. ¿A qué me refiero con esto? A elegir un patrón, igual como, no sé, cuando uno hace, no sé, ropa, no sé si han cortado como los patrones que vienen para hacer la ropa, quizás ya no se hacen esas cosas. Y la idea es que en el fondo yo puedo hacer como un molde que me permita poder reproducir después mi medición. Entonces, con esto de los patrones de medición, a nivel mundial existe un acuerdo para las unidades que se utilizan dentro de la ciencia. Y yo creo que esto ustedes lo han visto, que es el Sistema Internacional de Unidades, ¿sí? O abreviado como SI, ¿sí? Como SI. Y el Sistema Internacional de Unidades lo que hace en el fondo es establecer un patrón que nos permita definir una cierta unidad de medida. ¿Sí? Y además se encarga de definir una unidad de medida oficial para cada una de las magnitudes físicas. ¿Sí? Entonces, para cada una de las magnitudes físicas fundamentales. Entonces, en el caso de la longitud, que era nuestra primera magnitud física, la unidad oficial en el sistema internacional es el metro, ¿sí? Un metro, que es lo que en el fondo nosotros usamos normalmente, ¿sí? Y un metro se define como la longitud del trayecto recorrido por la luz en el vacío en un intervalo de tiempo de 1/299,792,458 segundos, ¿sí? Ahora, esta definición puede sonar un poco extraña, ¿sí? Pero la idea es que nosotros, es como invertir lo que sabíamos de la velocidad de la luz. Pues nosotros sabemos que la luz viaja a 300.000 kilómetros por hora, ¿sí? Entonces, en este caso, si lo quiero en metros, son 300.000 más otros 3 ceros. Y en el fondo, como yo quiero los segundos y no los kilómetros, entonces tengo que hacer 1 dividido en los 300 millones en este caso. ¿Sí? Entonces, la gracia es que, como hablábamos al principio, la velocidad de la luz es invariante en el tiempo y invariante dependiendo del sistema de referencia, es invariante sí o sí. Entonces, nosotros podemos definir el metro a partir de la velocidad de la luz y con eso nos aseguramos que no cambie nunca. ¿Sí? Ahora, esta es la definición moderna del metro, porque en verdad cuando se empezó a hacer, se hizo con una vara que la tenían guardada en un museo, y cada vez que uno quería saber cuánto era un metro, tenía que ir a comparar su varita con la vara que tenían guardada en el museo, ¿sí? Entonces, estas son las definiciones modernas, actuales, que tenemos para definir estos patrones de las magnitudes fundamentales. La siguiente magnitud fundamental es la masa. ¿Sí? La masa también estaba definida hasta muy reciente, el 2019 se cambió la definición, como un cilindro de iridio platino que tenía unas ciertas dimensiones y eso lo tenían guardado en un museo, y si uno quería saber cuánto era un kilo, entonces uno tenía que ir a calibrar su balanza con el cilindro de iridio platino que tenían ahí en el museo, ¿sí? Que lo tenían ultra protegido para que no se gastara, no fuera a estar perdiendo masa en el tiempo, ¿no? Todo ultra protegido. Pero como guardar cosas, materiales y tratar de que las cosas esas no cambien en el tiempo es muy difícil, entonces ahora se logra definir a partir del 2019 la masa a partir de la constante de Planck. ¿Sí? Y lo que se hace aquí, esto ya es mecánica cuántica, que definimos la masa, o sea, un kilo, que es la unidad oficial, un kilo se define como la masa de un cuerpo en reposo cuya energía
O sea, transformando esa masa en energía, ¿sí? Con estas cosas ya muy, muy cuánticas, transformamos la masa de un cuerpo cuya energía equivale a la energía de una colección de fotones cuya suma de frecuencias es 1,356, etcétera, por 10 a la 50 Hz, ¿sí? Haciéndolo de esta manera, a partir de la constante de Planck, entonces nosotros nos aseguramos que como la constante de Planck está medida y no va a cambiar en el tiempo, nosotros ahora sabemos que nuestro kilogramo está protegido y no se nos va a mover para ningún lado, ¿sí? Vamos a saber por siempre cuánto mide un kilogramo, ¿sí? Siguiendo con estas cosas, porque todas son para quedar para adentro, como me dicen en el chat. Tenemos el tiempo, que el tiempo se mide en segundos, y un segundo se define como la duración de hoy, 9.192.631.770 periodos de radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Esa es la definición oficial, ¿sí? O sea, lo que estamos haciendo es definir el segundo como el periodo de radiación de un cierto átomo, que en este caso es el cesio 133. Y como el cesio 133, este átomo, es siempre igual en el fondo, porque es un átomo, todos son iguales, entonces el segundo también nos aseguramos de, sí, parece chiste, nos aseguramos de que el segundo tampoco cambie en el tiempo. Siguiendo, porque son 7, tenemos la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica se mide en amperios, ¿sí? En honor al caballero Ampère, y un amperio se define como un culombio, ¿ya? O sea, metieron a otra unidad para definir al amperio, pero veamos cómo es la cosa. Es un culombio moviéndose por segundo, ¿sí? Pero un culombio equivale a 6,241509 por 10 a la 18 cargas elementales. La carga elemental es la carga del electrón, ¿sí? La carga del electrón tampoco cambia en el tiempo. Entonces, en el fondo estamos definiendo al ampere o al amperio en función de la carga elemental, o sea, de la carga del electrón. Y bueno, y equivale a eso moviéndose por segundo. Si se pueden dar cuenta, para definir el amperio, nosotros ya necesitamos tener definido el segundo, porque si bien la carga elemental es algo que conozco y no varía en el tiempo, me están diciendo que es una cierta cantidad de cargas elementales por segundo. Entonces yo ya necesito tener definido el segundo para definir la corriente eléctrica. Siguiendo con esto, la temperatura tiene su unidad oficial Kelvin, ¿sí? A pesar de que nosotros ocupamos Celsius más que en la vida cotidiana, la oficial para la ciencia es Kelvin, no grado Kelvin, Kelvin se llama la unidad, en honor a Lord Kelvin, que también era un seco ahí de lo inglés. Y un Kelvin se equivale a, bueno, se establece mediante la fijación del valor numérico de la constante de Boltzmann cuando se expresa en segundos, en segundo a la menos 2 por metro cuadrado por kilo por Kelvin a la menos 1. ¿A qué me refiero con esto? En el fondo, si nosotros conocemos la constante de Boltzmann, que está en todas esas unidades tan raras, ya tenemos definido el segundo, ya tenemos definido el metro, ya tenemos definido el kilo, y entonces voy a poder despejar cuánto vale un Kelvin. ¿Sí? Entonces, si se fijan, para definir la temperatura tengo que tener definidas otras magnitudes fundamentales antes. ¿Sí? Eso hace que haya una cierta dependencia en la manera en cómo yo defino las unidades. Siguiendo con esto, la última que tengo es la cantidad de, no, me falta una. La cantidad de sustancia es otra de las magnitudes físicas, no la ocupamos dentro del curso, pero se ocupa mucho en química, así que si es que tienen química o ya tuvieron química, seguro la conocen, que es el mol. ¿Sí? Mol es la unidad y mol es su abreviación, ¿sí? Así que no es correcto escribir, por ejemplo, 10 moles, ¿sí? Porque eso ya sería escribir la unidad completa, no la abreviación. Y un mol se define como, bueno, su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la constante de Avogadro. Seguramente esto lo vieron si es que ya tuvieron química. Y entonces lo que sabemos es que el número de Avogadro es 6,022 por 10 a la menos 23 y un mol en el fondo es la cantidad, o sea, un mol no sé, de partículas, significa que yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 partículas dentro de mi mol. ¿Sí? El mol se asemeja más que al kilo, se asemeja a decir, por ejemplo, una docena, o por ejemplo, una docena de huevos. Yo podría tener un mol de huevos, y un mol de huevos significa que yo tengo 6,022 por 10 elevado a 23 huevos.
¿sí? Entonces, en verdad, no depende de lo que yo tenga adentro, porque podría tener huevos, podría tener partículas, podría tener moléculas, por eso es que se dice cantidad de sustancia, de cualquier cosa que yo tenga, pero es una cantidad, ¿sí? Y eso es lo que medimos con moles. Y por último, ahora sí, la última magnitud fundamental es la intensidad luminosa. La intensidad luminosa se mide en candelas. Esto sí yo creo que no lo habían visto nunca. O sea, quizás si leen las ampolletas antes de comprarlas, ahí ya quizás les suena la unidad. Pero su magnitud se establece mediante la fijación del valor numérico de la eficacia lumínica, de la radiación monocromática con una frecuencia 540 por 10 elevado a 12 Hz. Exactamente igual a 683 cuando se expresa en esas miles de unidades. La gracia aquí de nuevo es que yo tengo que tener definido el segundo, tengo que tener definido el metro, el kilo, el... Ay, me confundí. Sí, el kilo. Y entonces yo cuando conozca la eficacia luminosa de esta frecuencia, voy a poder definir la candela a partir de todas estas unidades anteriores. Ahora, lo que a mí me interesa que se queden con esto, porque pueden sonar muchos datos freaks en el fondo de cómo definimos las unidades que conocemos y que ocupamos cotidianamente, la gracia de todo esto es que, en resumen, actualmente todas las unidades que están dentro del sistema internacional y que ocupamos a nivel mundial están definidas a partir de una constante física, que no varía en el tiempo. Ya ninguna de estas cosas, a pesar de que cuando empezaron tenían patrones ya más físicos, por decirlo de alguna manera, como el cilindro, como la vara, todas esas cosas, ahora ya no es necesario tener que ir a un museo para poder calibrar mi instrumento. Yo puedo hacer estas cosas con mediciones en el mismo laboratorio para definir exactamente un metro, por ejemplo, o un kilo, y poder calibrar un instrumento y así poder hacerlo a nivel mundial con mucha mayor facilidad. ¿Sí? Entonces, una de las cosas esenciales que quería que se quedaran con esto es que yo en el fondo actualmente tengo definidas todas las unidades a partir de una magnitud fundamental, como podemos ver aquí en el fondo el kilo. Por ejemplo, el kilo está a partir de la constante de Planck, el segundo a partir de la radiación del cesio, el mol a partir del número de Avogadro, etcétera, etcétera. Y además les pongo todas estas flechas que hay entre las unidades para que se den cuenta de que en verdad, si uno quisiera reconstruir el sistema de unidades, lo primero que uno tendría que definir es el segundo, porque si yo defino el segundo, entonces con el segundo puedo definir el metro, a partir del segundo defino el kilo, como se pudieron haber dado cuenta en cómo se iban definiendo estas cosas. Entonces, el segundo es la esencial y a partir de esas se van logrando las demás. Y de hecho, después hay otras cosas más raras, como por ejemplo, para definir la candela, yo ya necesito el metro, el segundo, el kilo, todas por separado. ¿Sí? Y el mol es el único aquí que es independiente, que basta con que yo conozca el número de Avogadro, no necesito saber de segundos, de metros, de kilos, de candelas, de ninguna cosa más que el número de Avogadro y yo defino lo que es un mol. ¿Sí? Con esto tenemos definidas ya todas las unidades oficiales, pero además, por ejemplo, yo nombré el kilogramo, les nombré el metro, pero seguro que ustedes ocupan también el kilómetro, ¿sí? O los centímetros, ¿sí? Son otras unidades que en verdad son solamente unidades armadas con un prefijo delante de la unidad oficial, ¿sí? Como es el caso de los centímetros, que es centímetro, el caso de los milímetros, que es milímetro, el caso de los kilómetros, kilómetro, el kilogramo es la única rara, porque en verdad kilogramo es la oficial, debería ser gramo la oficial porque kilo ya es un prefijo para ponerle al gramo, entonces ahí queda media rara, pero a pesar de que se ha tratado de cambiar, históricamente siempre ha sido el kilogramo, entonces ya le tenemos cariño, nadie quiere cambiarlo, entonces se ha mantenido a pesar de que como que no calza mucho con las otras unidades. Y yo creo que también les suenan algunos de estos otros prefijos como kilo, mega, giga, porque ustedes le ponen byte y los conocen todos. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte. Entonces ahí uno ya también está más familiarizado con estos prefijos. ¿Sí? Pero la idea es que esto no me crea como una unidad nueva, solamente estoy abreviando algunas potencias de 10 en la unidad que yo quiero demostrar. Por ejemplo, centímetro es 10 elevado a la menos 2 metros, lo que significa en el fondo que tengo una centésima de metro.
¿sí? Entonces, centímetro, es fácil acordarse porque son 100 centímetros en un metro, ¿sí? Lo mismo milímetro, tengo 1000 milímetros en un metro, porque es 10 elevado a menos 3, ¿sí? Estoy partiendo en 1000 pedazos, por eso a la menos 3. Y con los kilos, por ejemplo, también es fácil acordarse porque kilo es 10 elevado a 3, kilogramo, por ejemplo, que tiene 1000 gramos en un kilogramo. Entonces ahí en el fondo uno le puede ir jugando con los prefijos para abreviar un poco las unidades. En vez de escribir 1000 gramos, escribo un kilogramo. ¿Sí? Entonces en el fondo estoy transformando algunos ceros en una letra para poder abreviar las unidades. Siguiendo con esto, ay, se me perdió el mouse, aquí está. Bueno, y el resto de unidades, porque, no sé, pues ya, yo hablé del kilómetro, no sé, el kilogramo, etcétera, pero aún así me quedan otras unidades que quizás ustedes conocen y que no las he nombrado siquiera, como por ejemplo el newton, o el joule, o el faradio, quizás ese no les suena tanto, ¿sí? Entonces, estas son, bueno, el newton se ocupa para medir fuerza, entonces en ese sentido, la magnitud física, fuerza, nosotros sabemos que es una magnitud deducida, porque no está dentro de las fundamentales. Pero la gracia es que esta unidad es una unidad deducida, por decirlo de alguna manera, porque para abreviar kilogramo por metro dividido segundo cuadrado, para no tener que estar anotando a cada rato todas las unidades oficiales, entonces yo le pongo un nombre a eso. Kilogramo por metro dividido segundo cuadrado es lo que se llama un newton, ¿sí? Y un newton en honor, obviamente, a Newton, ¿sí? Un joule, por ejemplo, ya se va armando una cosa ya más compleja, porque un joule es un newton por metro, entonces un newton era kilogramo por metro dividido segundo al cuadrado, y ahora además eso por metro, entonces nos queda kilómetro por metro cuadrado dividido en segundo cuadrado, y les puse el faradio solo para molestarlos, porque el faradio ya es amper por segundo dividido en voltios, entonces eso ya me queda en segundos a la cuarta, amper al cuadrado dividido en metros cuadrados por kilo, o sea, ya empezamos a mezclar las unidades fundamentales, las unidades de magnitudes fundamentales, para poder armar unidades mucho más complejas que nos permitan medir otras magnitudes físicas deducidas a partir de las fundamentales. Pero, aún así, hay otras unidades. Por ejemplo, las pulgadas, el pie, las millas, los litros, las leguas, Celsius, los grados Celsius, las yardas, los grados Fahrenheit, los nudos, y esas no las puedo definir en función de estas unidades. O sea, yo no puedo decir que un pie es, no sé, 1 kilómetro por metro, por decir alguna cosa. No se definen a partir de las unidades del sistema internacional. Y eso tiene todo que ver con que en verdad estas unidades pertenecen a otro sistema de unidades, ¿sí? Está las de pulgadas, pies, milla y todas estas cosas que ocupan los gringos pertenecen al sistema anglosajón de unidades, ¿sí? Y se relacionan entre ellas. Por ejemplo, no sé aquí bien las conversiones, pero tantas pulgadas hacen un pie o tantas pies hacen una yarda. Entonces, tienen sus propias relaciones, pero entre ellas, dentro del mismo sistema de unidades. Ahora, ¿por qué quería poner este ejemplo? Porque si bien nosotros ocupamos el sistema internacional como un acuerdo internacional, no es más que eso, no es es un acuerdo, ¿sí? Para que todos hablemos en el mismo idioma y no sea tan complicado comunicarnos. Pero la verdad es que yo puedo definir unidades a partir de lo que yo quiera, ¿sí? Basta con que yo defina un patrón, no sé, una mano, ¿sí? Mi mano de pulgar a meñique, y yo puedo entonces medir las cosas así, una mano, 2 manos, 3 manos, y definir mi propia unidad. ¿Sí? Todas estas cosas nosotros las vamos a ver en detalle, en muy detalle, en el laboratorio, pero esta parte más histórica es lo que no vamos a ver y por eso lo quise abordar en cátedra, ¿sí? Entonces, lo importante aquí es que, si bien las unidades se pueden definir a partir de cualquier patrón, se tienen que definir a partir de un patrón que cumpla con la condición de que haga que la medición sea reproducible, que haga que la medición sea confiable y que haga que no varíe en el tiempo. Esas son las condiciones que necesitamos para poder definir un patrón que nos defina una unidad, ¿sí? Pero ya si el sistema de unidades que ocupemos es solamente una cosa de gustos o de convención. Bueno, con esto termino el primer bloque, así que les doy un recreo. Lo tenía pensado para que volviéramos a las 11, perdón, nada que ver a las 11, a las 5:05. Así que no sé qué les parece si lo dejamos 5 minutos más largo para que tengan 10 minutos para descansar y vayan procesando la materia,
porque en el próximo bloque vamos a hacer algunos ejercicios, ¿sí? Así que les dejo la música y nos vemos en unos minutos. Volvimos. Sí, espero que hayan descansado la mente en el ratito que les di. A mí también me sirve mucho, sigo insistiendo en eso, como que también descanso, aprovecho de contestar sus mensajes con calma, de leer el chat de nuevo por si algo se me pasó, así que eh, viva el recreo. Siguiendo, la música también ayuda a relajarse un poco, ¿sí? Así que la música también ayuda en el proceso, ¿sí? Bueno, entonces, en serio, estaban con toda la familia disfrutando. Bueno, me alegro que disfruten la clase entonces, que disfruten la música. Siguiendo con la clase, antes de hacer los ejercicios, me falta explicar una última cosa, que es algo que se denomina el análisis dimensional, ¿sí? Y para explicar qué es el análisis dimensional, tenemos que explicar qué significa para la física la dimensión, la palabra dimensión, ¿sí? Entonces, la palabra dimensión dentro de la física denota la naturaleza física de una unidad, ¿sí? O de una magnitud física. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a dar algunos ejemplos para ver si se entiende por qué necesitamos definir esta nueva cosa que se llama dimensión. Ahí, estoy en otra ventana. Ahora sí. La velocidad, por ejemplo, que ya estábamos con esto de la velocidad, se puede medir en kilómetros por hora, en metros por segundo, en millas por hora, en centímetros por minuto, si queremos ponernos raro. Todas estas cosas son unidades de velocidad, ¿sí? ¿Y qué es lo que tienen en común en el fondo? Es que todas estas unidades tienen la misma dimensión. Es lo que tienen en común. En este caso, son puras unidades que se componen de una longitud dividido en un tiempo. ¿Sí? Es la naturaleza de las magnitudes que están componiendo a esta magnitud en estudio, en este caso la velocidad. La velocidad nosotros sabíamos que en el fondo tiene, o sea, se arma a partir de una longitud dividido en un tiempo, y por lo tanto eso, esa cosa que compone a la velocidad, es su dimensión. ¿Sí? Otro ejemplo, en caso de que no se haya entendido, tenemos el área, por ejemplo. El área se puede medir en metros cuadrados, en centímetros cuadrados, en millas cuadradas, en pies cuadrados, en lo que quieran al cuadrado, ¿sí? En alguna longitud al cuadrado, porque esa es la dimensión del área. ¿Sí? La dimensión, la naturaleza propia del área es que yo hago una longitud al cuadrado. Y en el fondo, a pesar de que todas estas son unidades de longitud, estas unidades de longitud tienen en común que son todas de la misma dimensión. Entonces, para ordenar un poco, no, antes de eso, me estaba adelantando, en cuanto a la notación, para referirnos a la dimensión de una magnitud física, nosotros ocupamos corchetes. ¿Sí? Entonces, la magnitud, o sea, la dimensión de una magnitud física, yo lo escribo como corchete, la letra que me representa la magnitud física, cierro corchetes, igual, y escribo la dimensión que tenga. ¿Sí? Las dimensiones, que son las magnitudes fundamentales, se representan con una letra mayúscula, igual la inicial de la magnitud física fundamental, m por masa, l por longitud, t por tiempo, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, la dimensión de la velocidad lo escribo así: corchete, velocidad, v en este caso, corchete, v corchete, igual a la longitud dividido en el tiempo. Cualquier velocidad tiene dimensión de longitud dividido en el tiempo. Ahí, en el fondo, yo puedo tener distintas unidades de longitud y distintas unidades de tiempo, pero para que sea considerada una velocidad, tiene que tener esa dimensión. El área, si seguimos con el mismo ejemplo, tiene que tener dimensión de longitud al cuadrado, y lo escribo de esta manera: la dimensión del área. ¿Sí? El corchete, o sea, entre corchetes la magnitud igual a las magnitudes fundamentales. En el caso de la fuerza, por ejemplo, tenemos que, de nuevo, la dimensión de la fuerza, y ya empieza a ser un poco más complicada, masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esto es una cosa de notación solamente, no tienen que aprenderse estas cosas, una las va aprendiendo con el tiempo, en el fondo algunas son súper intuitivas, como
el área, por ejemplo, ya todos sabemos que es longitud al cuadrado, y las otras más complejas como fuerza y todo eso lo van a ir aprendiendo a medida que lleguemos a esos temas, ¿sí? Por ahora son solamente ejemplos para que se entienda la notación, ¿sí? Y bueno, ahora sí, resumiendo entonces, yo tengo una magnitud física, ¿sí? Las magnitudes físicas pueden ser las fundamentales, en cuyo caso la dimensión es muy fome, porque la dimensión es igual a la magnitud física, porque las dimensiones en el fondo las expreso en función de las magnitudes físicas fundamentales, pero las entretenidas son cuando hago magnitudes físicas deducidas, ¿sí? Como las que vimos recién, lo de fuerza, lo de área, lo de volumen, lo de velocidades, etcétera. Una magnitud física entonces tiene asociada una cierta dimensión única para esa magnitud física, pero en el fondo esa dimensión la tienen que cumplir y yo puedo entonces expresar, medir esa magnitud física en distintas unidades de medida, mientras se cumpla que esas unidades de medida corresponden a la dimensión asociada a la magnitud física que yo estoy midiendo. ¿Sí? Esa es como la idea general, el mapa mental que tienen que tener de cómo se relaciona una magnitud física con su dimensión y las unidades de medida. ¿Sí? Entonces, una magnitud física, eventualmente, si sigo el mapa, puede medirse en distintas unidades de medida. Lo que tienen en común todas estas unidades de medida es que son todas de la misma dimensión. ¿Sí? Y bueno, ustedes me dirán para qué sirve todo esto, ¿sí? ¿Para qué sirve saber de qué dimensión es una cierta magnitud física? ¿Sí? Bueno, esto sirve para analizar ecuaciones, por ejemplo. Yo puedo analizar dimensionalmente una ecuación física, para saber si es correcta o no. Entonces yo, por ejemplo, esto lo vamos a ocupar mucho mientras vayamos resolviendo los ejercicios, porque este es un método para encontrar errores, para saber dónde usted se está equivocando dentro del ejercicio. Entonces, por ejemplo, yo puedo analizar una cierta expresión y saber si es dimensionalmente correcta, es decir, si tiene realmente un sentido físico o si estamos hablando puras leceras. ¿Sí? Entonces, en este ejemplo, dice, la posición X de un automóvil que parte desde el reposo con aceleración constante A en un tiempo T está dada por la expresión. No se preocupe si no entiende qué es todo esto, miremos la expresión. ¿Sí? Esto es matemática solamente. Entonces, tengo esta expresión que me mezcla a la X, a la A y al tiempo. ¿Sí? Donde me dicen que corchete X corchete, eso lo leo como la dimensión de X, que la X era la posición del automóvil, entonces la dimensión de la posición del automóvil es la magnitud física que yo estoy midiendo. Esa dimensión es longitud. La dimensión de la aceleración es longitud dividido en tiempo al cuadrado, que es lo que yo tengo que saber, y la dimensión del tiempo es tiempo, ¿sí? Porque es una magnitud fundamental, entonces no hay nada más que decir ahí. Y nos piden que verifiquemos dimensionalmente la ecuación dada. O sea, ver si cumple o no cumple, o sea, si es correcta las dimensiones de cada uno de los lados de la ecuación. O sea que si el lado de acá tiene una cierta dimensión, tiene que ser igual a la dimensión que tiene el otro lado. Solo de esa manera la ecuación en el fondo tiene sentido, porque esa es la gracia de una ecuación. Yo escribo cosas que son iguales, una a cada lado de la ecuación. ¿Sí? Entonces, para la solución de esto, lo que nosotros hacemos, si queremos comprobar una ecuación, entonces yo la puedo reescribir en su manera dimensional. Uno después esto lo hace mental, pero la gracia es que se pueden hacer ejercicios específicos de este contenido, que es que, por ejemplo, yo reescribo la ecuación dimensionalmente. Entonces yo tenía x igual a un medio at cuadrado, ¿sí? Entonces, yo quiero saber voy a partir como sin saber cuál es la dimensión de x y voy a ver, en el fondo, reemplazando las dimensiones de lo que está al otro lado de la ecuación y ver a qué llego. Después, si me da la longitud, que era la dimensión que tenía la posición, entonces está bien, y si llego a otra cosa, está mal. ¿Sí? De eso se trata. Entonces, la dimensión de la posición es un medio, es un número, no es una medición, no es una magnitud física. Por lo tanto, es un número y por lo tanto es adimensional. O sea, no tiene dimensión y no lo escribo al otro lado. Magia. ¿Sí? Pero la aceleración sí tiene dimensión, me la dieron, yo no tengo que saber nada aquí de aceleración. La aceleración me dijeron que tenía dimensiones de longitud dividido en tiempo al cuadrado. Y eso está multiplicado por el tiempo, que el tiempo tenía dimensión de t, pero está al cuadrado, ¿sí? Entonces me va a quedar t cuadrado. Esto es en el fondo la dimensión del 1 medio a t cuadrado. Y si aquí yo simplifico t cuadrado con el otro t cuadrado, entonces me queda igual a l. Lo que estoy diciendo entonces es que si
reemplazo las dimensiones en el lado derecho de la ecuación, llego a que la dimensión de la posición es longitud. Y como me decían que la posición era de dimensión longitud, entonces puedo concluir que la ecuación anterior es dimensionalmente correcta. ¿Sí? Esto es un ejemplo de cómo yo puedo analizar una ecuación. Pero incluso sirve para cosas un poco más complejas, ¿sí? Ocupando un poquito más de matemática, pero nada que no hayan visto en el colegio. ¿Sí? Entonces, en un segundo ejemplo, nosotros podemos ver la ley de gravitación universal, esa que salió en la primera clase, la que descubrió Newton, se expresa matemáticamente como F igual a G, MM, una mayúscula a la otra minúscula, dividido en R cuadrado. ¿Sí? Puras letras, que cada una de estas letras está representando una magnitud física. Donde F, nos dice, corresponde a la fuerza gravitacional, G a la constante de gravitación universal, M y M, mayúscula y minúscula, a las masas de los cuerpos involucrados, y R a la distancia que los separa. ¿Sí? Entonces aquí ya uno tiene que empezar a poner de su parte también en cuál es la dimensión. Pues sí, dijeron que R es distancia, entonces uno sabe, ya la distancia es de dimensión longitud. ¿Sí? Las masas es fundamental, entonces sabemos que la masa tiene dimensión de masa. ¿Sí? Y nos dice, sabiendo que la fuerza tiene magnitud de masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado, encuentre las dimensiones de la constante G. ¿Sí? Esta es una constante, un número que nosotros estamos poniendo para que la ecuación tenga sentido, y entonces queremos saber cuál es la dimensión que tendría que tener esta magnitud física inventada, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Que no es realmente inventada, solamente que aparece dentro de los cálculos. No es como que yo pueda decir, sí, aquí tengo G. No es como llegar y medirla, la medimos a partir de otras cosas. Y nos pide que encontremos la dimensión de esta constante. ¿Sí? Entonces, para esto, tengo aquí mismo la solución, reescribimos la ecuación, igual que antes, de la manera dimensional. Y esto en el fondo es pura álgebra. Nosotros teníamos que la ecuación era la fuerza igual a la constante, las dos masas y el R cuadrado. Entonces, la dimensión de la fuerza lo voy a escribir como la dimensión de todas las cosas que tengo al otro lado. ¿Sí? Entonces, perdón, no, la dimensión de la fuerza me la dieron, ¿sí? Me la dieron y me dijeron que era masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado. Pero al mismo tiempo, como yo sé que fuerza es igual a esta expresión, entonces yo puedo decir que si yo calculo la dimensión de cada una de estas cosas, eso también debería ser igual a la dimensión de fuerza. Entonces, yo no conozco la dimensión de G, entonces la mantengo escrita como la dimensión de G entre los corchetes para decir que estoy hablando de la dimensión de esa constante, que en el fondo es mi incógnita, es lo que yo quiero saber, es lo que voy a querer averiguar y despejar de las ecuaciones. ¿Sí? Entonces tengo la dimensión de G por la masa al cuadrado, L cuadrado, que en el fondo sale de aquí, porque aquí yo tenía el producto de dos masas, que eso va a tener dimensión de masa por masa cuadrado, y la distancia al cuadrado, que como sabíamos, distancias tiene dimensión de longitud, entonces voy a tener longitud al cuadrado. Entonces, en el fondo lo que me va quedando es esta ecuación, que me tiene una igualdad con una sola incógnita, en donde yo tengo la dimensión de la constante de gravedad, que es la que quiero encontrar. Entonces, ocupando solamente esto, despejo la dimensión de la constante G y en el fondo me queda el MLT cuadrado por este de aquí dado vuelta, en el fondo invertido para resolver la ecuación. Y si simplifico, se me va una m con la otra, me queda solamente una m abajo, el t cuadrado queda igualito, no había más tiempo, y l por l cuadrado, l cubo. Entonces, ¿yo qué concluyo? Que para que esta ecuación que estamos escribiendo sea dimensionalmente correcta, entonces G, la constante de gravedad, tiene que tener dimensión de longitud al cubo partido en tiempo al cuadrado por masa. Entonces, en ese sentido, como ahora yo sé la dimensión que tiene que tener la constante de gravedad, yo puedo elegir unidades que me convengan porque son las que más ocupo. Entonces, la constante de gravedad la puedo hacer, no sé, como es longitud al cubo, podría ser metros al cubo dividido en segundo al cuadrado por kilo. ¿Sí? Esa sería la unidad de la constante de gravedad. Pero también lo podría hacer en las unidades que se me antojen, porque la idea es que calce con la dimensión. Entonces podría hacer pies al cubo dividido en minutos al cuadrado por libras.
también cumple que tiene la dimensión de o sea, de la constante de gravedad. O sea, hace que también sea dimensionalmente correcta la ecuación planteada. Tenía una duda, pero creo que ya la resolvieron. Profe, ¿qué significan los corchetes en las letras? Es la manera de abreviar la dimensión. ¿Sí? O sea, yo digo dimensión de la que está dentro, en el fondo dimensión de G, dimensión de F, quiere decir que me estoy refiriendo a la dimensión de la magnitud física que está escrita entre los corchetes. Bueno, y con esto yo doy por terminada la materia de hoy, pero quiero que la pongan a prueba, a ver si me entendieron algo o si yo hablé puras leceras y ustedes no estaban cachando ni una. Entonces, para eso, les voy a pedir que tengo un código nuevo de Menti hoy día, así que ingresen a www.menti.com. El código de hoy es 4703217 y con eso van a poder acceder a 2 ejercicios que tengo pensados para hoy. Son ejercicios fáciles de contestar en el Menti, pero requieren que ustedes también hagan algunos cálculos detrás, así que acerquen papel y lápiz si es que no tenían cerca, porque van a tener que hacer algunos cálculos. Les voy a dar unos momentos para que todos puedan conectarse. Por mientras voy a leer la pregunta y la gente que ya está dentro puede ir pensándola. No se va a mostrar la respuesta correcta, así que pueden hacerlo con calma y todo. Y lo que les pregunta en este caso es que ordenen estas 5 cantidades desde la más grande a la más pequeña, ¿sí? Entonces, hay muchas cantidades, las estoy mostrando en la compartir pantalla, ahí se ven todas, porque a ustedes ya en la respuesta les pide que elijan la primera más grande, la segunda más grande, la tercera más grande, etcétera, ¿sí? Entonces, si quieren leerlas todas, las tengo acá proyectadas y la idea es que ustedes, a partir de lo que hemos visto, puedan ordenar estas magnitudes y decirme cuál es más grande y cuál es más pequeña, ¿sí? La dificultad está en la manera en la que están escritas las unidades, pero es matemática solamente. Así que pueden ir trabajando y cuando lo tengan listo van contestando, van suscribiendo las respuestas y vamos a ver los resultados. La gente que lo está haciendo con más calma, tómese su tiempo. Voy a esperar a que al menos respondan 30 personas antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿sí? La idea es que lo intenten, ¿sí? Por si acaso alguien está ahí con flojera de intentarlo, poner en práctica los conocimientos, de verdad que ayuda muchísimo al aprendizaje para que ustedes mismos se den cuenta de si están aprendiendo o no, para que se pongan a prueba de alguna manera, y porque también en el hacer uno desarrolla otras habilidades también que no se desarrollan solo escuchándome, ¿sí? Así que los motivo a que lo intenten, ¿sí? A que hagan el ejercicio. Aunque crean que lo pueden hacer mental, cuando uno mete mano ahí salen los problemas. Llegamos a los 30. Ya, como llegamos a los 30, voy a hacer la solución, ¿sí? Para que todos estemos de acuerdo en cómo se hacía y también para que tengamos ojo en la manera en la que se escribe todo esto, ¿sí? Así que por eso mismo voy a hacerlos todos. Ay, me equivoqué, no quería hacer esto. Ahí. Y les voy a compartir ahora una pizarra en el fondo para que podamos ver cómo es que se hace todo esto. ¿Sí? Déjenme buscarla, ¿dónde la tengo? Aquí está. ¿Sí? Entonces, ahí sí. ¿Ya? Tenemos la pizarra. Entonces, el ejercicio les planteaba 1, 2, 3, 4, 5 unidades distintas. ¿Sí? La primera que se detallaba en la lista era 0,032 kilogramos. ¿Sí? Esa era la primera. Después había otra que decía 15 gramos, otra que decía 2,7 por 10 a la 5 miligramos, otra que decía 4,1 por 10 a la menos 8 gigagramos y 2,7 por 10 a la 8 gramos. ¿Sí? Entonces vamos a ir viendo cada una de estas unidades y ver en el fondo cómo había que hacer para ordenarlas a todas, ¿sí? Entonces, si se fijan, todas estas unidades en verdad están en gramo o kilogramo, solamente que tienen prefijos distintos. Y por eso, no sé si algunos se dieron cuenta, pero les dejé en la misma pregunta la imagen de la diapositiva en donde abreviaba los prefijos,
¿sí? Para que pudieran ver qué significaba miligramo, gramo, kilogramo y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, lo que yo voy a hacer, como está en gramo, kilogramo, miligramo, gigagramo y gramo solo, voy a pasar todo a gramo, ¿sí? Para poder saber cuáles son las más grandes y cuáles son más chicas, ¿sí? Entonces, como yo sé que kilo abrevia 10 a la 3, de acuerdo a los prefijos, entonces decir 0,032 kilogramos es lo mismo que escribir 0,032 por 10 elevado a 3 gramos. Y si resuelvo esto, en el fondo tengo que, como está multiplicado por 10 a la 3, corro la coma 3 lugares y me queda que esto es lo mismo que 32 gramos. El siguiente era 15 gramos, y ese ya está en gramos, así que no hago nada. El siguiente decía 2,7 por 10 a la 5 miligramos. Entonces tengo 2,7 por 10 elevado a 5 y los miligramos abrevian, de acuerdo a la tabla, 10 elevado a menos 3. Mili, el prefijo mili está abreviando el 10 elevado a menos 3. Entonces esto ahora, al reemplazar, al escribir el 10 a la menos 3, entonces ya no tengo que escribir miligramos, porque el mili, el m que estaba delante del gramos, lo que estaba haciendo era abreviar a este 10 elevado a menos 3. Entonces en este caso, si ahora lo escribo, no escribo la m. Ahora ya lo tengo en gramos. Y ahora ya resuelvo solamente. Tengo 2,7 por 10 elevado a 5 por 10 elevado a menos 3. Entonces, como son dos potencias de 10 multiplicándose, misma base, distinto exponente, entonces sumo los exponentes y me va a quedar 2,7 por 10 elevado a 2 gramos. Y en el fondo, sí, aquí sigo resolviendo. Voy a correr un poquito para el lado. Ay, no, lo voy a hacer abajo. Entonces me va a quedar 2,7 por 10 elevado a 2, quiere decir que tengo que correr la coma 2 veces, o sea, 270 gramos. ¿Sí? Con el siguiente tengo gigagramos, entonces tengo 4,1 por 10 elevado a menos 8, y giga era 10 elevado a 9. Entonces, en vez de escribir el giga, escribo 10 elevado a 9 gramos solamente. Y ahora, de nuevo, misma base, distinto de exponente, entonces queda 4,1 por menos 8 más 9 por 10 gramos. Y si sigo resolviendo, entonces me queda 4,1 por 10, o sea, 41 gramos. Como esta cosa se nos está desordenando, voy a ir encerrando los resultados que tenemos hasta el momento, ¿sí? Entonces tenemos 32 gramos, 15 gramos, 270 gramos, 41 gramos. Y el siguiente decía 2,7 por 10 elevado a 8 gramos. Eso es 2,7 por 10 elevado a 8, o sea, correr la coma, ya está en gramos, no tengo ninguna abreviación, entonces correr la coma 8 lugares, o sea, 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ceros gramos, ¿sí? Entonces, este sería el otro resultado que tenemos. Y ahora en el fondo teníamos que ordenar desde el más grande hasta el más chico. Si se dan cuenta, este lleno de ceros es el más grande, entonces este debería ser el primero más grande. Después le sigue el 270, después le sigue el 41, el 32 y finalmente el 15. Entonces revisemos con lo que respondieron todos. Voy a cambiarla a lo que tenían en el Menti. Tienen el primero como 2,7, o sea, perfecto, el que habíamos encontrado como el primero. Después, en el segundo, el por 10 elevado a menos 5, sí, 2,7, los 270 gramos. El 0,32, a ver, ¿cómo es la cosa? Después ganó el 0,32, ya aquí se equivocaron, porque el gigagramos va primero, el 41 gramos. Y después viene el de 32 y después viene el de 15. ¿Sí? Entonces ahí para que puedan revisar sus resultados de acuerdo a lo que realizaron. Les voy a volver a poner la pantalla del desarrollo para que puedan escribirlo si es que lo están escribiendo o si es que no alcanzaron a leer algo. Este sería el desarrollo matemáticamente como preciso de cómo se desarrollaría este ejercicio. También uno lo puede hacer al ojo, al ojo como tratando de ver qué es lo que le tinca, que es más grande, pero puede tender a errores. ¿Sí? Entonces, por eso siempre la matemática es lo más preciso y es lo recomendable para resolver todo tipo de ejercicio.
voy a avanzar a la siguiente pregunta, porque nos quedan 5 minutos de clase. Entonces, vamos, Menti, siguiente pregunta. La siguiente es una fórmula física correcta. K por F igual mv. Determine qué magnitud representa K, donde F es fuerza, M es masa y V es velocidad. Y les adjunto la diapositiva en la que se decía cuál es la dimensión de la fuerza, por si no la saben. ¿Sí? Entonces la idea es poder encontrar cuál es la magnitud que está representando K, o sea, cuál es la dimensión que tiene K. ¿Sí? A partir de saber ya que K por F igual a mv es una ecuación que está dimensionalmente correcta. ¿Sí? Ahí lo pueden hacer, si es que les avisa, si es que se les acaba el tiempo, yo le doy más, así que no se preocupen. La idea es que lo puedan hacer y también lo revisamos. No entiende cómo hacerla. No se preocupe, porque la vamos a resolver, ¿sí? Pero la idea es que primero lo intenten, ¿sí? Así que traten de hacerla y la voy a hacer antes de que se acabe la clase. Aunque sea en 1 minuto, la hago para que todos sepan cómo se hace, ¿ya? Pero piensen en cómo se resolvió la de la ley de gravitación universal. ¿Sí? En el fondo, la que no conozco, la pongo entre los corchetes como una incógnita y empezar a despejar a partir de las cosas que sí sé, tratando de escribir la ecuación en su forma dimensional. Nos queda 1 minuto. Ya, pero llegamos a las 30 personas, así que ya que contestaron las 30 personas, entonces me voy a la pizarra. La siguiente pregunta decía que K por F, no en rojo, K por F, K por F igual a mv, es una ecuación dimensionalmente correcta, ¿sí? Entonces vamos a escribir dimensionalmente todo esto para poder ver cuál es la dimensión del K, ¿sí? Entonces, esta flecha que estoy haciendo acá es porque voy a transformar esta ecuación que está escrita en magnitudes a escribirla en dimensiones, ¿sí? Entonces, la dimensión de K no la conozco, entonces la escribo como la dimensión de K por la dimensión de la fuerza. La dimensión de la fuerza yo se la soplaba, es masa por longitud dividido en tiempo al cuadrado, igual a masa por velocidad. La dimensión de la masa es masa y la dimensión de la velocidad es longitud partido en tiempo. Y en el fondo lo que yo quiero aquí es encontrar la dimensión del K. Esa es mi incógnita. Entonces ahora solamente me queda despejarla y me va a quedar que la dimensión de K es igual a, si aquí se dan cuenta, tengo una M a cada lado, una L también a cada lado y una T a cada lado. Entonces me va a quedar que voy a tener lo siguiente. K por 1 partido en T es igual a 1, porque todo lo del otro lado se simplificó. Y por lo tanto, entonces tengo que la dimensión del K es T por 1, T. Y la respuesta correcta entonces era que la magnitud de esta constante K era tiempo. Y por lo tanto se podría medir en cualquier unidad, segundo, no sé, horas, minutos, lo que uno quiera. ¿Sí? Entonces vuelvo al PowerPoint para terminar. Una cosa muy importante. Me estoy alargando en 1 minuto, pero es solamente una aclaración de lenguaje. Si se fijan, para decir la dimensión, nosotros estamos ocupando corchetes. Y por lo tanto, si bien los corchetes uno los ocupa en matemática para abreviar cosas o para encerrarlas y no molestan en las operaciones, solamente me indican si algo se hace primero o se hace después, pero no sé, si yo pongo un número negativo entre paréntesis, no le estoy cambiando nada al número negativo, solo me ayuda para visualizar mejor la ecuación o lo que sea que esté escribiendo. En física, como ya les dimos un significado a los corchetes, que es la dimensión de una magnitud, entonces está completamente incorrecto escribir 800 kilómetros, por ejemplo, o la unidad que sea, entre corchetes. Porque si no, lo que estamos hablando aquí es que estamos diciendo que le estamos calculando la dimensión a kilómetro, y kilómetro no tiene una dimensión, porque kilómetro es una unidad. Una unidad, en el fondo, está asociada a una dimensión, pero es la magnitud física la que tiene una cierta dimensión asociada.
Y entonces la manera correcta, la notación oficial de escribir unidades es 800, o el número que sea, un espacio y la unidad respetando los acuerdos de mayúsculas y minúsculas. En este caso el kilo siempre es con una K minúscula, por lo tanto, tanto kilómetro como kilogramo se escriben con K minúscula. Y entonces, con esto cierro la clase de hoy. Vimos las ramas de estudio de la física, las magnitudes físicas fundamentales y derivadas, el sistema de unidades con sus unidades oficiales para la ciencia y el análisis dimensional de ecuaciones como una herramienta para saber si una ecuación es o no correcta, si tiene o no sentido físico. ¿Sí? Lamento haberles quitado 3 minutos más de su tiempo, espero no haberle causado problemas a nadie, pero con esto terminamos la clase. Espero que lo hayan disfrutado y que estén muy bien. Nos vemos hasta el lunes de la próxima semana.